Shalom a todos, Dios les bendiga. Vamos a seguir esta noche con nuestro estudio en el libro de el Éxodo. Vamos a ver hoy el capítulo 19. La semana pasada vimos como Jetro, el madianita, el suegro de Moisés, posiblemente conocía y servía al verdadero Dios. No estamos completamente seguros, pero de acuerdo a lo que escribió, lo que decía, es muy probable que de alguna manera o de otra él conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Habíamos hablado cómo Dios en su soberanía llama a diferentes personas del mundo. Hay testimonios de personas que han buscado a Dios y el Señor se les ha aparecido, Jesús se les ha aparecido, incluyendo en el Medio Oriente y en otros lugares, y se revelan las personas. Entonces, nunca podemos poner a Dios en una cajita y decir así tiene que operar Dios, porque Dios es soberano. Y una nota interesante, como habíamos dicho, es que los madianitas descendían de Abraham por medio de Ketura. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió Sara? Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Ketura. No me recuerdo cuántos hijos tuvo, la verdad, no sé si eran 7 o 14, pero estos, entre los hijos de Abraham y Ketura estaba Madián, y los madianitas descendían de él. Es muy probable que tal vez de Abraham pasaron el conocimiento de Dios a su linaje, y en esos días servían al Dios verdadero, porque Jetro era el sacerdote de Madián. Interesantemente, Moisés se casó con una hija de Jetro. Muy interesante, a ver, no estamos muy seguros cómo estuvo eso, pero Dios siempre tiene la forma de juntar, de unir en matrimonio a las personas que son temerosos de Dios. ¿Verdad? Es interesante, pero el punto es de que no podemos poner a Dios, encerrarlo en una cajita y decir, así tiene que operar Dios. Dios opera de diferentes maneras en su soberanía. Es muy hermoso ver cómo Dios opera. Ok, entonces vimos también cómo Jetro, el suegro de Moisés, observó a Moisés juzgar a los israelitas desde la mañana hasta el anochecer, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jetro? Moisés, ¿qué estás haciendo? Alarmado, Jetro le recomendó a Moisés que ordenara líderes de Israel que le ayudaran a juzgar, ¿verdad? Hablamos de los ayudantes divinos, cómo Dios trae a nuestras vidas los ayudantes divinos, las personas que nos van a ayudar a cumplir con nuestro propósito de esta tierra. Cuando digo ayudantes divinos, no estoy diciendo que va a venir un ángel o algún ser sobrenatural. Lo que digo es que son humanos a quien Dios trae a nuestras vidas para que podamos llegar a nuestro destino. Debemos orar de que las personas equivocadas no entren a nuestras vidas, pero que las personas correctas, las personas ordenadas por Dios, entren a nuestras vidas para que puedan asistirnos en el llamado de Dios en nuestras vidas. Porque así como Jetro observó a Moisés no podía hacer este trabajo solo. Entonces le dijo Moisés, escoge a líderes, a sabios y temerosos de Dios sobre Israel para que te ayuden a juzgar. Entonces, cuando esto liberó a Moisés para enfocarse en orar, interceder por Israel y también enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? Hablamos de la importancia de enseñar la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos cambia, ¿verdad? Es la que trabaja y obra en nuestros corazones y produce los cambios para que seamos más como el Señor. Es muy importante. Pedro, ¿se acuerdan? Hablamos también como en los Hechos, que los apóstoles no podían predicar la palabra, orar y servir las mesas también. Por eso escogieron a diáconos, personas que eran llenos del Espíritu Santo, para que los ayudaran a servir las mesas mientras ellos se dedicaban a la oración y a la predicación, que es lo que cambia a las personas. Entonces, este día vamos a estudiar el capítulo 19 del Éxodo y intitulé el nombre de esta
enseñanza, el origen divino de la ley. El origen divino de la ley. Entonces vamos a comenzar en Éxodo 19 y vamos a ver versos 1 al 3, amor, en nombre del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo... Perdón, más era del 1 al 2, sí. Ok, entonces, los capítulos 19 al 40 del libro del Éxodo describen las actividades de Israel durante los 11 meses que permanecieron ante el monte Sinaí. Escriben sus papeles. Los capítulos 19 al 40 del libro del Éxodo describen las actividades de Israel durante los 11 meses que permanecieron delante del monte Sinaí. Se quedaron ahí delante de ese monte más o menos como unos 11 meses y transcurrieron a un suceso de eventos que iban a impactar a toda la humanidad durante esos 11 meses. Entonces, el monte Sinaí o el monte Horeb era también conocido como el monte de Dios, ¿verdad? Hay mucha especulación sobre esto, porque desde antes de que Dios llevara a Israel al monte Sinaí o el monte Horeb, ya era conocido como el monte de Dios. Entonces la incógnita o la pregunta es, ¿por qué era conocido así? ¿Qué sucedió allí en los tiempos anteriores para que lo llamaran el monte de Dios? ¿Por qué lo llamaban el monte de Dios? Es interesante. También en el monte Sinaí o el monte Horeb, fue aquí donde se le apareció la zarza ardiente a Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Cuando fue el llamado de Moisés, fue en ese mismo monte donde estaba la zarza ardiente. También en este monte fue donde Elías se escondió cuando huía de Jezabel. ¿Se acuerdan de eso? Caminó 40 días y 40 noches porque Jezabel lo quería matar y fue allí en el monte Horeb donde fue y se escondió. Entonces sucedieron la misma cosa a Moisés y a Elías. En ese monte Dios les habló. Escucharon la voz de Dios. Entonces, ¿qué habrá allí? ¿Qué será? Porque es un monte que ahora se encuentra en medio de Arabia Saudita. Y todo el mundo sabe, lo llaman el monte de Moisés, saben dónde está. Pero el gobierno de Arabia Saudita no permite el turismo porque no quieren que vayan a ver la evidencia del Éxodo y la evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. No quieren que pase eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en el monte Horeb? No sabemos. ¿Se acuerdan ustedes también cuando Jacob iba rumbo a la tierra de Harán y se quedó dormido y dice que miró una escalera que descendía del cielo y subían y bajaban ángeles? ¿Se acuerdan de eso? Y le puso ese lugar a Betel, o en hebreo es Betel, que significa casa de Dios. El monte Sión, el monte de Jerusalén, es el lugar donde Dios escogió a poner su nombre. ¿Verdad? ¿Qué hay de estos montes? ¿Qué hay de estos lugares? ¿Verdad? Se especula que posiblemente sean lo que llaman puertas dimensionales, donde hay contacto con el mundo espiritual. La verdad no sabemos, y si es cierto eso, si hay un portal, una puerta que se comunica con el mundo espiritual, entonces ¿por qué en esos sitios? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No sabemos. Pero es muy interesante, a mí se me hace muy interesante que el monte Sinaí, el monte Horeb, desde antes de Moisés, ya era conocido como el monte de Dios. ¿Qué sucedió allí? Tal vez los antiguos, ¿verdad? Los antiguos antediluvianos tuvieron encuentros con Dios en este monte. No sabemos. Lo que sí sabemos es de que los arqueólogos que han descubierto el verdadero monte de Horeb, el Sinaí, dicen que la parte de arriba está quemada y hay imágenes, ¿verdad? Y abajo, en la parte de la base del monte, se encuentra lo que se parece que era un lago extinto, ¿verdad? Posiblemente donde
donde el pueblo de Israel y los animales iban y bebían agua durante ese tiempo. Hay mucha evidencia, hay columnas, hay como altares de piedra en los alrededores de la base del templo. Tal vez hacían sacrificios, no sabemos, pero por algo el gobierno árabe no permite que se visiten los turistas este monte que es conocido como el Monte de Moisés. También conocido como el Monte de Dios. ¿Por qué razón? Pues no sabemos. Si hubiera sido el monte de Dios después de que Dios se apareció en el monte, pues fuera muy fácil, ¿verdad? Oh, porque ahí escogió Dios. Pero la cosa es que el monte era conocido, el monte de Dios, desde antes de Moisés. Desde antes que fuera grabado en las Escrituras. Tal vez algún día descubriremos por qué, o tal vez nos tendremos que esperar hasta que venga el Señor para que sepamos qué sucede con estos sitios, estos lugares claves, ¿verdad? Que son mencionados en la Biblia. Hay mucho misterio. Bueno, vamos a seguir. Jackie, 3 al 6, por favor. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si diréis oído a mi voz y guardaréis a mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué sus papeles? Dios estableció una relación muy única con Moisés, en que hablaba directamente con él. Son muy pocas personas en la historia donde Dios ha tenido una relación tan íntima y tan directa con una persona como con Moisés, ¿verdad? Le hablaba directamente. Entonces, el hecho de que el pueblo estaba ahora delante del monte Sinaí era confirmación de que Dios había llamado a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba dialogando con el Señor? Dijo, Señor, ¿cómo sabré? Dijo, te voy a dar una señal. Cuando esté el pueblo, tus hermanos, el pueblo delante de este monte, cuando estaba hablando con él en la zarza, allí te vas a dar cuenta que yo te he llamado. Entonces ahora se había cumplido lo que Dios le había dicho. Israel estaba delante del monte Horeb y ahí pudo comprender Moisés que era Dios realmente el que le había hablado, ¿verdad? Cumplió este acontecimiento asombroso, ¿verdad? Habíamos dicho que eran como de 3 a 4 millones de personas y ahora estaban acampando en ese monte. Habían sido librados por el Señor de la mano de Faraón y de Egipto. Era algo muy asombroso. Entonces Dios le ordenó a Moisés recordarle a Israel las maravillas que había hecho para traerlos a ese lugar, ¿verdad? A veces a nosotros las personas se nos olvida cuando Dios nos bendice, ¿quién es el que nos bendijo? ¿Quién es el que nos sanó? ¿Quién es el que nos liberó? ¿Quién es el que proveyó por nosotros? ¿Quién es el que nos rescató? ¿Verdad? A veces tendemos a enfocarnos en las cosas de este mundo o en las circunstancias y se nos olvida lo grande que ha sido Dios para con nosotros. Y es por eso que es tan importante leer la Biblia, porque ahí se nos recuerda constantemente la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Tenemos que estar en la palabra de Dios para que seamos recordados. Dice la palabra de Dios que el que oye estas palabras pero no las pone en práctica es como una persona que va al espejo, se mira y después se va y se le olvida cómo se miraba su imagen. Entonces, si no estamos en la palabra de Dios, se nos olvida lo que dice, se nos olvida lo que tenemos que hacer. Y es lo que pasaba con Israel, quitaban sus ojos de Dios y miraban las circunstancias y se ponían a murmurar. No tenemos carne, no tenemos agua. Moisés, nos sacaste para matarnos aquí, que no había tumbas en Egipto. Y entonces esa murmuración no le place al Señor. Lo que al Señor le place es que mantengamos nuestra vista en Él, que tengamos actitudes de gratitud, de
de acción de gracias a Dios y que no se nos olvide. Por eso yo le digo a Moisés, recuérdales, háblales, dile a Israel lo que pasó. Acuérdate cuando los saqué, acuérdate cuando estaba Faraón a un lado y el mar al otro, ¿qué hice? Abrí el mar. Cuando salieron al otro lado tenían sed, ¿qué hice? Saqué agua de la piedra, les di de agua de beber. Cuando querían carne, ¿qué hice? Causé que un viento soplara y que te era codornices para que comieran hasta que se hartaron. Recuérdales, Moisés. De esa manera, esta noche, el Señor quiere que nos recordemos todas las bondades que Él ha hecho para con nosotros. Y tenemos que aprender a ser personas agradecidas al Señor. Que no se nos olvide las cosas que Dios ha hecho para con nosotros. Entonces, Dios les habló de un pacto. El pacto que Dios haría con Israel era condicional. Dependía de la obediencia de Israel a Dios. Entonces Dios prometió bendecir a Israel, pero les dijo, es condicional en su obediencia. Este pacto de la ley, todo lo que Dios va a hacer, era un pacto condicional. Ahora, el pacto que hizo con Abraham, ¿se acuerdan? El pacto que Dios hizo con Abraham, que le dijo que de su familia, de su descendencia, Dios iba a bendecir a las familias del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Ese pacto era incondicional, porque ese pacto lo hizo Dios y juró por él mismo, porque ningún humano podía guardar ese pacto. ¿Se acuerdan que se durmió Abraham y Dios pasó solo entre los animales el sacrificio? Y esa era una costumbre que hacían para confirmar un pacto. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham de bendecir a las familias de la tierra, que eventualmente sabemos que era la venida de Jesús a morir por la humanidad, ese pacto es incondicional. Dice, Dios lo va a hacer, hagan lo que hagan. Yo lo voy a hacer, decía el Señor. Pero este pacto que iba a hacer con Israel, de darles la ley y todo lo que iba a suceder, era condicional en obediencia a Dios. Es muy interesante. Entonces, ¿qué hizo Dios aquí? Dios prometió bendecir a Israel en 3 formas si lo obedecían. La primera, serían su tesoro especial. Dice la palabra de Dios. Ustedes serán mi tesoro especial, ¿verdad? ¿No han oído que los judíos son el pueblo escogido? Pues eso es lo que significaba para Dios. Dice, número 2, serían reino de sacerdotes. Acuérdense que Dios estableció el linaje de la tribu de Leví y eran un reino de sacerdotes. Número 3, serían gente santa. ¿Qué quiere decir gente santa? Gente apartada, gente diferente al mundo. Nosotros, por nuestra conducta, debemos de ser diferente al mundo. Cuando la gente nos ve, deben de notar una diferencia en nosotros, ¿verdad? No andamos ahí diciendo malas palabras como las demás personas. No andamos emborrachándonos. No andamos en los bares emborrachándonos, peleándonos, haciendo tantas cosas. No andamos cometiendo inmoralidad sexual o tantas cosas que en el mundo se aceptan, que nuestra conducta debe de ser diferente. Entonces yo les digo, yo los voy a llamar un pueblo santo y los voy a apartar. Y van a ser mi pueblo, van a ser mi tesoro especial, van a ser gente santa y van a ser un reino de sacerdotes que iban a ministrar, que iban a dirigir a las personas a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Es un pacto condicional y depende de la obediencia a Dios. Si obedecen, hay bendición, pero después, cuando sigamos estudiando más, si desobedecen, hay maldición. Deuteronomio 28, lean ahí. Ahí están escritas las bendiciones si obedecen y están escritas las maldiciones si desobedecen. Y la lee 7 al 9, por favor. 7 to 9. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, escriban sus papeles. Moisés comunicó las condiciones del pacto que Dios quería establecer con el pueblo. Entonces, ¿cómo respondió el pueblo? El pueblo respondió bien, dijo, Israel accedió a obedecer los mandamientos de Dios y lo hicieron saber a Moisés. Entonces Moisés comunicó las palabras a Dios y le dijo, tu pueblo dice que todo lo que tú digas van a obedecer. Había comunicación. Entonces, Moisés es lo que se llama un intercesor, ¿verdad? Es un intermediario, una persona que estaba entre Dios y entre el pueblo. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía al pueblo, el pueblo respondía, Moisés hablaba con Dios. Era un intercesor. Entonces, Dios entonces le dijo a Moisés que hablaría con él delante de todo el pueblo. Y Dios estaba haciendo algo aquí, estaba haciendo algo muy especial, algo que realmente no sé si hizo después, pero hizo algo Dios muy especial. Era importante que Dios hablara de una manera pública, que hablara de una manera manifiesta, lo que llaman la gloria Shekinah. La gloria Shekinah es la manifestación palpable, la manifestación física de Dios. Eso es lo que es la gloria Shekinah o gloria Shekinah, que significa la presencia manifestada de Dios. ¿Y por qué era importante esto? Para que todos supieran que fue Dios el que dio los mandamientos a Moisés, ¿verdad? Para que, por ejemplo, se hubiera ido Moisés y no pasaba nada, y bajaba del monte y decía, hey, ¿cómo sabemos que Dios te dio esos mandamientos? ¿Cómo sabemos que tú no te los inventaste para controlarnos a nosotros? Y eso es una pregunta legítima, ¿verdad? Porque miren, cuando se trata de espiritualidad, cuando se trata de cosas religiosas, por decirlo así, tenemos que estar seguros que es lo genuino, hermanos. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, vino no tan solo con palabras, con predicación, pero con señales. ¿Se acuerdan que sanaba a los enfermos? Los ciegos veían, los mudos oían, a los cojos andaban, eran sanados de todo tipo de enfermedad, eran liberados, a los demonios eran echados fuera. ¿Por qué? Porque era la marca de su autenticidad, de que Él es Dios. Perdonaba pecados, y no nomás perdonaba pecados, sino que sanaba a la gente, era su marca de autenticidad, ¿verdad? Jesús dice, yo no hablo de mí mismo. Dice, yo hago la obra, el trabajo del que me envió, de mi Padre. Entonces mi testimonio es válido. Entonces, para que la gente supiera que Dios había llamado a Moisés y que lo que le iba a dar venía de parte de él, tenía que ver una manifestación física. El pueblo tenía que ver que realmente Dios era el que estaba haciendo esto, ¿verdad? Muchas veces Dios, a veces Él es fiel en cierta cosa, no siempre hace esto, pero a veces podemos pedirle, Señor, necesito que me demuestres que eres tú el que me estás llamando a hacer esto. Si de verdad eres tú, dame una señal. No hay nada de mal en decir eso. ¿Se acuerdan que Gedeón le pidió a Dios señales? Digo, Señor, si de verdad eres tú el que me estás hablando, entonces dame señales. No hay nada mal hacer con eso cuando queremos verificar algo. Señor, es esto de ti. Si de veras esta palabra es de ti, si te da una palabra profética, entonces lo que tenemos que hacer es orar y decir, Señor, es de ti esto, viene de ti. Es muy importante porque la Biblia nos dice que debemos de probar los espíritus si son de Dios o si son del diablo. A veces puedes recibir una palabra profética y tienes que orar y decir, Señor, esa palabra que me dieron es de ti o era la persona. O en casos extremos, o es del diablo. Entonces Dios aquí tenía que, ¿cómo se dice? Verificar.
tenía que mostrarle al pueblo que era él el que estaba haciendo eso y que era él el que hablaba con Moisés y que era él el que eventualmente le iba a dar la ley. Es muy importante verificar, es muy importante pedirle a Dios discernimiento para que sepamos si algo es de Dios o si algo no es de Dios. Yo he hablado con mis hijos, yo ya no uso el término cristiano porque ahora todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Hay ciertos artistas que dicen que se convirtieron, pero que todavía viven como el diablo, ¿verdad? Eso no es ser seguidor del Señor. Por eso cuando escuchen algo de que un concierto cristiano o que eso es cristiano, examínenlo, fíjense qué están diciendo, compárenlo con las escrituras, porque es la única manera que van a poder verificar si es de Dios o si no. Si contradice las escrituras, hermanos, no es de Dios. Tenemos que conocerlas para que no seamos engañados. Que Dios nos ayude. Entonces, Dios también iba a hacer esto para que respetaran a Moisés como el líder escogido de Dios. Acuérdense que Israel era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo rebelde, pero sobre todo era un pueblo que había salido de la esclavitud, ¿verdad? Era un pueblo no refinado, no estaban educados, lo único que conocían ellos era trabajo duro y maltrato. Entonces, lo único que ellos comprendían eran golpes. Y ahora que tenían esta libertad, pues se rebelaban en contra de la autoridad. Pero Dios quería mostrarles, número uno, esto es de mí. Y número dos, quiero que respeten a mi siervo Moisés, porque por medio de él yo los voy a dirigir. ¿Se fijan por qué es importante eso? Es importante poder autenticar las cosas, poder probar que son de Dios. No podemos tragarnos todo, especialmente en estos días, que hay tanto engaño, hay tanta artificialidad, hay tanto, ¿cómo se dice? Hay tergiversamiento, se tuercen las escrituras y tenemos que tener cuidado, tenemos que estar muy atentos, muy listos para que no seamos engañados. Cuidado, hermanos, cuidado con esto. Ok, ¿quién sigue? Daniel 10. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Lo dice, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Eso quiere decir que lo mataban con una saeta, una lanza. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces escriban sus papeles. El santificar al pueblo significaba prepararlo para tener un encuentro con Dios. ¿Cómo se preparaban? Parece que se lavaban con agua, lavaban sus vestiduras y se purificaban. Eso es lo que quiere decir santificar. Quiere decir prepararse para tener un encuentro con Dios. Ahora, dice que al tercer día, es muy interesante, mira, el día 3 es significante en la Biblia. El número 3, como el número 7, significa plenitud, algo completo. Es muy importante. Dios se revela como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Los patriarcas fueron 3. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Jesús resucitó ¿en qué día? El tercer día. Jesús oró 3 veces en el jardín. ¿Se acuerdan? Antes de ser crucificado, oró 3 veces. Hubo 3 horas de oscuridad. Cubrieron la tierra cuando Jesús fue crucificado. 3. 3 fueron los que vieron la transfiguración de Jesús. Y se repite mucho ese lema
de 3. Entonces, Moisés les dijo, prepárense, porque el tercer día van a ver la gloria de Dios. El tercer día. Hubieron 3 días de oscuridad. ¿Se acuerdan cuando en Egipto la plaga de la oscuridad, cuántos días fueron? Fueron 3. Es muy significativo de que al tercer día de ser purificados, de lavarse, entonces iban a ver la manifestación del poder de Dios. Número 3. Entonces Dios puso límites al pueblo y les dijo que no se acercaran al límite del monte, pues el que hiciera esto moriría. Y tampoco podían tocar mujer, pues tenían que estar, en otras palabras, no se podían meter con sus esposas porque tenían que estar ceremonialmente limpios. ¿Verdad? Digo, se tienen que abstener esos 3 días en preparación de lo que viene, de la manifestación del Señor. Ahora, esto es interesante en esta forma. Miren, en ese tiempo, no estaba la sangre de Jesús. No había sido derramada. Entonces Dios era muy selectivo de cómo hablaba a las personas, quién permitía que se acercaran a Él. No eran todos. Pero ahora, por medio de la sangre de Jesús, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando de veras le damos nuestras vidas, hay una transacción espiritual que la Biblia llama el nuevo nacimiento, ¿verdad? Se puede llamar un metamorfosis, un cambio completo. Es una transacción que se llama regeneración, que una persona es transformada de un estado a otro estado completamente nuevo. ¿Y cómo se llama esto? El renacimiento, el nacer nuevo, es que la persona que estaba muerta en sus pecados, ahora está viva para Cristo. Su espíritu ha sido avivado. Somos lo que llama la palabra de Dios una nueva criatura, una nueva persona. Hemos sido santificados, hemos sido lavados en la sangre de Jesús. ¿Y qué pasa con eso? Miren, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la gente no se podía acercar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Nuestro pecado es lo que nos aparta de un Dios santo. Entonces, pero ahora con la muerte y resurrección de Jesús, la persona que lo recibe como su Salvador es transformada, es regenerada a una nueva persona. Sus pecados son lavados completamente. En ese tiempo sacrificaban animales nomás para tapar el pecado, hasta que había otro sacrificio. Pero ahora por la sangre de Jesús nuestros pecados no nomás son lavados, son borrados. ¿Y qué pasa? Que ahora somos justificados y ahora podemos venir delante de un Dios santo. Hermanos, no sabemos, muchas veces los cristianos, los creyentes no comprenden el privilegio que tenemos de poder acercarnos a Dios en oración por la sangre de Jesús. Es un grande privilegio que tenemos de que tenemos una relación con Dios, que nos llama a sus amigos, nos llama a sus hermanos. ¡Qué privilegio! Los antiguos no tenían este privilegio. Tenían que ir por medio de un mediador y eran escogidos, eran pocos por los cuales podían venir a Dios. Pero ahora toda carne que recibe a Jesús como su Salvador puede venir delante del trono de Dios. ¡Qué privilegio! No por nuestros méritos o nuestra propia justicia, sino por los méritos y la justicia de Jesús, de Yeshua. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Entonces, es un gran privilegio que debemos comprender, que está disponible a nosotros ahora, pero que antes no estaba disponible. Por eso debemos ser personas de oración, tomar tiempo para orar y venir delante del Padre, venir delante de Dios en el nombre de Jesús y hablar con Él, alabarlo, glorificarlo, darle gracias, pedirle perdón por nuestros pecados, orar por otros, interceder por otros y tener comunión con Dios. Tenemos acceso las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. En cualquier momento, no importa si sea la mañana,
si sea el mediodía, si sea la noche, si sea la madrugada, tenemos acceso a Dios. Qué privilegio. Y tantas personas no aprovechan de ese privilegio. Están tomando su salvación, están tomando su relación con Dios a la ligera, cuando tenemos tan grande privilegio de poder acercarnos a Dios. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué pasó aquí? Le dijo Moisés, bueno, miren, vengan, laven sus vestiduras por 3 días y vamos, Dios va a venir. Dios me dijo a mí y yo les digo a ustedes. Pero en estos tiempos, Dios nos habla a todos los que buscan a Dios. Dice que Dios es un galardonador, que es un Dios que premia a la persona que lo busca con diligencia. Amén. No necesitamos un Moisés ahora. No necesitamos un sacerdote ahora. Ahora nosotros mismos somos reyes y sacerdotes. Podemos venir a Dios personalmente. ¡Qué privilegio! No desperdiciemos eso, hermanos. Hagámonos personas de oración. Tomemos tiempo para orar. Tomemos tiempo para estar en las Escrituras. Esto es lo más importante de nuestras vidas, porque cuando se acabe todo esto, va a quedar solamente Jesús y nuestra relación con Él. Amén. Ok, ¿quién sigue? Amy, 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentado en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, al tercer día, Dios manifestó su presencia, escriben sus papeles, en manera asombrosa. En manera asombrosa. Entonces, el pueblo de Israel tenía que saber que el Dios a quien servían era verdadero. Tenían que saber que Él es el verdadero Dios. El avistamiento de la manifestación de Dios era realmente terrible y temible. Imagínense, hermanos, eso. Estar en la presencia de Dios, con relámpagos, con truenos. Dice que sonaba una bocina. ¿Saben lo que era esa bocina? La palabra en hebreo es shofar. Es una trompeta de cuerno de animal, como esta. Este es un shofar. Pero acuérdense que era un shofar celestial y que sonaba en gran manera y que iba aumentando en extremo. Tomen un momento para pensar en eso. Esa manifestación terrible y temible. Había relámpagos, truenos, había humo, se estremecía el monte. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? Dios estaba manifestando en pequeño grado su poder y su majestad. Dice la palabra de Dios, ¿quién conoce tu ira según que debes de ser temido? Entonces, miren, el Dios que servimos es un Dios grande y poderoso. Amén. Muchas veces yo he escuchado a gente que se refiere a Dios como Diosito. Oh, Diosito, Diosito. A mí se me hace que es una ofensa a Dios, hermanos, porque Dios de hito, ¿cómo se dice? De pequeño, de minúsculo, no tiene nada. Nosotros servimos a un Dios grande, poderoso, a un Dios terrible, temible, a un Dios cuya fuerza y poder son asombrosos, que no podemos imaginarnos la magnitud de su poder. Y por eso debemos de venir al Señor con respeto y con reverencia, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios en Hebreos que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces Dios le estaba haciendo tres cosas. Estaba demostrando su gran poder. Estaba demostrándole que era Él el que estaba a punto de hacer ese pacto con ellos. Y estaba validando el ministerio, el llamado de Moisés. Oh, hermanos, qué terrible. No sé si ustedes han, una ocasión, nomás me ha pasado una ocasión, no sé si a ustedes les ha pasado, pero una ocasión, no sé si ustedes saben que cuando miran un relámpago en el cielo, comienzan a contar 1, 2, 3, 4, y cuando oyen el trueno del relámpago, dependiendo de los segundos, es lo lejos que está el rayo, donde cayó el rayo. Y me recuerdo que yo estaba en una tormenta y de repente sonó ¿cómo se dice? Cayó un relámpago. Y iba a empezar a contar y de repente llegó el estruendo y estaba arriba de mí. Y hermanos, el estruendo era tan fuerte que sacudió todo mi ser, toda mi alma. Estaba temblando yo de lo poderoso que es. Nunca me imaginaba yo que esos truenos son tan poderosos. Entonces, ahora yo me imagino que este relámpago, este trueno, era solamente una pequeña minusculidad comparado con lo que el pueblo de Israel vio. Se movía la tierra, se estremecía el cuerpo de la manifestación del poder de Dios. Hermanos, servimos a un Dios grande, a un Dios que debe ser temido, debe ser respetado, honrado, ¿verdad? Y conozcámoslo a Dios como nuestro amigo, como nuestro hermano. Sirvamos a Jesús, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estemos al lado de Él. Porque si no lo hacemos, si no servimos a Dios, nos podemos encontrar en el lado equivocado. Y lo vamos a conocer como ese asombroso y poderoso y temible juez. ¿Y quién se puede escapar de la mano de Dios? No, hermanos, sirvamos a Dios con temor y con temblor. Sirvamos, le obedezcamos sus mandamientos, seamos amigos de Dios. Y un día Él nos va a recompensar por todo lo que hacemos por Él. Si alguien no lo ha recibido, yo le invito a que lo reciba como su Salvador. ¿Verdad? Que nos pongamos en bien con Dios, que no andemos con temor, sino que andemos en el amor de Dios, reconciliados con Dios, con este asombroso Dios que muy pronto viene por su iglesia. ¿Quién sí? 20 al 22. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Entonces, señores papeles, Dios le reiteró a Moisés que no debía el pueblo traspasar los límites del monte. Estaba probando a Moisés aquí, a Israel. Y los sacerdotes aquí tal vez podrían ser los hijos primogénitos de cada familia, pues aún no habían sido ordenados los levitas. Todavía Dios no había establecido el sacerdocio de los levitas. Entonces es muy probable que cada familia escogió un sacerdote de su familia para que sirviera en esa capacidad en este tiempo. Por eso dice que les prohibió a los sacerdotes acercarse. Ok, vamos a terminar aquí 23 al 25. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago.
Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Entonces yo estaba probando a Moisés aquí. Yo le digo, santifica a los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga estragos con ellos. ¿Qué le dijo Moisés? Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites. Pese bien. Dios estaba probando el liderazgo de Moisés. Muchas veces Dios prueba a los líderes a ver si de veras estamos poniendo atención a sus mandamientos. Que Dios nos ayude a que seamos hallados fieles. Seamos hallados fieles a Dios. Entonces, Dios trataba de una forma muy limitada, como hemos hablado a las personas del Antiguo Testamento. Solamente eran muy pocos los que tenían el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabían eso? Eran algunos profetas, algunos reyes. Había el Espíritu Santo que caía sobre los líderes, los reyes, profetas, pero era muy limitado, no es como ahora. El profeta Joel profetizó en el capítulo 2 de su libro que en los posteriores días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Entonces ahora todo creyente genuino en el Señor tiene el Espíritu Santo. Dios ha cumplido su palabra que dice que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y en Hechos capítulo 2, cuando fue el día del Shavuot, o el día de Pentecostés, que Dios empezó a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Qué hermoso, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no era así. Solamente ciertas personas descendía el Espíritu Santo sobre ellos. Escriben en sus papeles. El pecado había separado a Dios de los hombres y ahora Dios estaba poniendo las bases para un día reconciliar al hombre consigo mismo. Aquí Dios empezó el proceso de reconciliar a Dios con el hombre. Entonces, Dios en su misericordia tenía un plan para que por medio del pueblo de Israel algún día viniera el Salvador. Estaba preparando todo. Es muy interesante cómo trabaja Dios, ¿verdad, hermanos? Dios siempre hace todo a su tiempo. Acuérdense de eso. Y Dios nunca llega tarde ni temprano. Siempre llega a tiempo. A veces creemos, Señor, si hubieras llegado, Lázaro no hubiera muerto. Pero ¿qué dijo Jesús? Que no te dije, si creyeres, mirarás la gloria de Dios. Dios nunca llega tarde, más porque Dios tiene el poder de darle la vuelta a toda situación. Y debemos de confiar en Él. Entonces no quedó ninguna duda de que era Dios el que estaba haciendo todo esto. No quedaba duda. Ahora por fe recibimos a Jesús, a Dios en nuestros corazones para salvación y reconciliación para con Dios. Lo hacemos por medio de la fe. Vamos a orar. Pues Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra santa. Te pido tu bendición por cada uno de los que nos están escuchando. Salvación, Señor, para aquellos que no te conocen. Restauración para aquellos que se han apartado de ti. Bendiga sus familias, bendigas sus finanzas, bendiga sus trabajos, bendigas en todo tu pueblo, Señor. Que nos des fuerzas en estos tiempos que son tan peligrosos. Te lo pido todo en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.